Muy buenos días, jovencitos. Bueno, con todos vamos a empezar entonces. Saludo a todos ustedes que están contactándose en la transmisión para iniciar nuestra sesión. Y vamos a ver entonces los problemitas. Nos faltaba un problemita de principio de Pascal y luego seguimos con lo de Arquímedes. Vamos a ir avanzando normal, jovencitos, sin apuro, porque si no terminamos ahora, el día jueves podemos temprano también hasta nivelarlos. La idea es que en la siguiente sesión estemos pues casi regulares, no estar con mucho atraso, ¿ya? Vamos a ver entonces, jovencito, un ratito voy a cerrar la cortina porque parece que se está generando un brillo en la pizarra, ya, jovencito, mientras se van contactando para empezar. Muy bien, entonces, jovencito, vamos a ir empezando. Buenos días con Luis Mendoza, Ivo Andrés, Jania Leticia, Fiorella Espinosa, Luis. Acá tenemos acá Baruch Cáceres, Natalie Santiago, Rosa Guardamino, Frank Baiger, Javier Jaime, Eduardo Alcarraz, Matías Cornejo, Jason Barturén, Alejandro Arosemena, Frank, muy bien. Acá estamos empezando entonces con Matías Cornejo. Por acá también a los alumnos que se están pues incorporando. José Canto, Mayerly, Axel Cruz. Y así, jovencitos, vamos a entonces a ver acá el ejercicio en que nos habíamos quedado, que es el problemita. Vamos a ver por acá. Nos habíamos quedado para terminar el problemita número 56. Entonces, ponemos acá problemita 56 y así empezamos nuestra transmisión. Ahí está, problemita número. Ahí está. Entonces, acá tenemos nosotros una prensa hidráulica por acá. Ahí está, una prensa hidráulica por acá. Ahí tenemos por acá y por acá. Listo. Acá tenemos esa prensa hidráulica que está pues formado por, tenemos acá un émbolo, acá tenemos nosotros así, un émbolo o pistón. Ahí está. Este émbolo tiene una cierta sección. Ahí está. Ahí está, tenemos ese émbolo. Por acá tenemos una fuerza F, una fuerza. Ahí está. Tenemos acá una fuerza F perpendicular a ese émbolo de área 4A. Área 4A. ¿Ven? Ya está. Por el otro extremo tenemos también, como podemos apreciar, tenemos ahí un soporte
Ahí está. Acá tenemos nosotros ese soporte en el cual vemos nosotros que de sección tal como A, acá tenemos nosotros un auto. Ahí está. Tenemos un auto, según nos dice el problemita, ese sistema se encuentra en equilibrio. El sistema mostrado se encuentra en equilibrio. Si se suben dos personas de 60 kilogramos cada uno al auto, determine el incremento en el módulo de la fuerza en kilonewton para que no se pierda el equilibrio. A ver, si nosotros sobre ese auto vamos a ingresar o hacer colocar dos personas, entonces no es cierto, por acá tenemos el fluido, ahí está, puede ser líquido, cualquier tipo de líquido, aceite, ahí está. Entonces por acá tenemos nosotros ese fluido. Ahora mira, si dos personas se colocan o se suben al auto, entonces habría por acá un nuevo peso. Si nosotros colocamos acá dos personas, ¿no? Entonces acá habría una fuerza adicional. Ahí está. Ahí estaríamos nosotros colocando una fuerza que le vamos a llamar una fuerza de dos personas. Pero no es cierto que esa fuerza que generan esas dos personas y cada uno de 60 kilos sería 120 kilos en total. Como la gravedad es 10, esta fuerza 2 sería 1200 newton. Entonces, acá en este émbolo de mayor región, mayor área, debemos colocar una fuerza adicional. ¿Ve? Una fuerza adicional, F1. Tal que F1 sobre este émbolo de área 4A genere una diferencia de presión y compense a la diferencia de presión que genere esa fuerza sobre el área. Entonces decimos por el principio de Pascal, principio de la prensa hidráulica, por el principio de Pascal. Ahí está. ¿Qué es lo que se va a cumplir por este principio, jovencitos? Que la diferencia de presiones que van a generar las fuerzas que están actuando sobre esos émbolos deben ser iguales. Por lo tanto, diremos la diferencia de presión que se va a generar debido a la fuerza 1 y 2 deben ser iguales. ¿Ven? Acá decimos, esto será la fuerza 1 sobre el área 1. Esto va a ser igual a la fuerza en 2 entre el área 2. Entonces, vamos a decir nosotros acá lo siguiente. Vamos a decir acá. Entonces, esa fuerza 1 vendría a ser así. Ya está. Esa fuerza 1 no lo conocemos, es lo que yo quiero calcular. El área 1 es 4 veces A, es igual a la fuerza 2, que sería 1200 sobre A. ¿Ven? Entonces, cuarta, por lo tanto, el incremento de fuerza es justamente F1. Sobre esta fuerza F hay que agregarle F1. Y F1 sería 4800, ¿no? 4800 newton. Esto sería 4800 newton. Pero en el problema me piden calcularlo en kilonewton, o sea, 4,8 en kilonewton. ¿Eh? Ese es el incremento de fuerza que debe agregarse al émbolo de mayor región para que se equilibre el sistema. Ya está. Eso es lo que nos faltaba. Entonces, con ese mismo alcance, puedes resolver el problema que sigue. Ahora vamos a pasar a la parte de
Arquímedes, ¿no? Arquímedes, la ley o el principio de Arquímedes. Entonces hablamos también la ley del empuje. Entonces por acá vamos a poner así. Y vamos a empezar el otro material. Vamos a empezar con el problemita número 3. El ejercicio número 3, jovencitos. Ahí está. En el ejercicio número 3, buenos días para todos ustedes, jovencitos, que están en la transmisión y los que se están contactando para iniciar, o estamos iniciando ya esta clase, para complementar, ya que vamos a ir avanzando con la finalidad de poder terminar el curso en las proximidades del examen de admisión, el próximo examen de admisión, porque ese es el objetivo, ¿no? Que se preparen bien para que puedan rendir el examen de admisión. Entonces nosotros acá diremos del enunciado, porque tenemos un texto. Acá decimos nosotros del enunciado. Del enunciado. Ahí está. De este enunciado vamos a decir lo siguiente. Mírame, un cubo de madera homogéneo se encuentra flotando con el 16% de su volumen emergiendo en la superficie libre de un recipiente de agua. ¿Ya está? Si el mismo recipiente con el cubo de madera se lleva a la Luna, donde la aceleración de la gravedad es 1/6 de la gravedad terrestre, la fracción de volumen del cubo que emerge en porcentaje es. Entonces, de este enunciado vamos a analizar nosotros primero dos casos en la Tierra. En la Tierra. Jovencitos, nos dicen que tenemos un cubo en la Tierra. Tenemos nosotros acá un recipiente que contiene un cubito. Un recipiente con agua, vamos a poner así. Un recipiente con agua. Y acá tenemos un cubo. Un cubito. Vamos a dibujar a ese cubito solamente una parte de él. Ahí está. Ese cubito está sumergido en agua. El agua, jovencitos, el agua está por acá. Nos dicen que en este cubito flotando en agua en la Tierra, ahí está. Tenemos acá a ese cubito que está inmerso en el agua. El 16% está fuera del agua. Entonces, por acá diremos así, mírame. A esto le llamamos el volumen que emerge. El volumen que emerge es el 16% del volumen total, el volumen que emerge. El volumen sumergido sería pues el 84% y el volumen total es B. ¿Bien? Entonces, acá nosotros decimos por propiedad, o vamos a decir así, nosotros lo siguiente, mira. Antes de poner la propiedad, mejor vamos a ver, ahí está. En la Tierra, el 16% está fuera del líquido. Ese es el volumen que está flotando. Ahora, vamos a analizar ese mismo efecto en la Luna. En la Luna. Ya está. Entonces, jovencitos,
esta parte que vemos acá. Esto sería el volumen sumergido. El volumen sumergido. El volumen sumergido sería el 84% del volumen total. ¿Ven? Entonces, el volumen que está fuera del líquido, 16%. El volumen sumergido, 84%. Entonces, en la Luna, pero jovencitos, ¿no es cierto que acá la aceleración de la gravedad es G? En la Luna, la gravedad en la Luna es 1/6 de la gravedad en la superficie de la Tierra. Ya está. Ahora, tenemos ese mismo efecto. Buenos días, George Rime. Vamos a ver por acá, como nos dicen a nosotros, que la aceleración de la gravedad en la Luna es 1/6 de la aceleración en la superficie de la Tierra, en la superficie, no sobre en la superficie. Tenemos acá el mismo recipiente con ese cubito de madera y lo vamos a llevar a la Luna. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver por acá. Profe, estará más difícil, no sé, algunos dirán no tengo ni idea qué es lo que pueda haber o pueda pasar con ese cubito cuando lo llevemos con ese recipiente con agua a la Luna. Mira, ahí está. Entonces tenemos ahí ese cubito, tenemos acá el recipiente con el agua, acá tenemos H2O, acá también tenemos H2O. El mismo sistema. Lo voy a llevar acá. A la Luna. Ah, profe, entonces en la Luna debe de salir más, bueno, debe estar en la parte que emerge, debe ser mayor que en la Tierra. Vamos a ver acá, jovencito, algunos pensarán así, otros de repente ya saben qué es lo que está pasando, pero vamos a decir nosotros acá. Esto vendría a ser el volumen que emerge. Ah, profe, el volumen que emerge ahora va a ser mayor, pero ¿qué porcentaje sería? Dirá alguno, ¿no? Vamos a ver acá lo siguiente, mira. Esto sería el volumen que emerge. Este es el volumen total. Ahí está, el cuerpo está flotando. Y el volumen sumergido es lo que está dentro del líquido, vamos a decir. Ahora decimos por propiedad. Esto, jovencitos, solamente es teoría. ¿Cómo así? Mira, por propiedad. ¿Tú te acuerdas de esta propiedad que voy a colocar acá? Cuando un cuerpo flota en forma parcial sobre o dentro de un líquido o fluido, esto es lo que se cumple. Cuando un cuerpo flota dentro de un líquido, se va a cumplir lo siguiente, mira, ve, que la densidad del cuerpo es a la densidad del líquido como el volumen sumergido es al volumen total. ¿Te das cuenta? Ahí está. Eso es la propiedad. ¿Te acuerdas de esa propiedad que has visto tú cuando has visto la parte de la ley o principios de Arquímedes? Ahí está. Entonces, la parte sumergida respecto al volumen total depende de las densidades. Profe, pero ¿qué pasaría que en estos casos, qué pasa en estos casos si la gravedad en la Luna es menor que la gravedad en la Tierra? Entonces, ¿qué pasa con estos volúmenes? ¿Te das cuenta que en esta relación no aparece para nada la aceleración de la gravedad? Entonces, nosotros vamos a decir acá que si el volumen sumergido solamente depende, vamos a poner acá, la gravedad en la Tierra es G. Ahí está. Entonces yo te pregunto, el volumen sumergido depende de la densidad y la densidad es una característica de cada cuerpo. Por lo tanto, la densidad no depende de la gravedad, ya que es algo inherente al cuerpo. Entonces, la
densidad del cuerpo en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, en Marte, en la Luna, en el Sol, siempre va a ser la misma. Por lo tanto, si el volumen sumergido depende de la densidad no cambia en la Luna, en la Tierra o en Júpiter, en Marte. Por lo tanto, este volumen que emerge en la Tierra y en la Luna va a ser el mismo. Entonces, esto sería la respuesta. A ti en el problema te decían, si se lleva ese recipiente, ese sistema a la Luna, ¿qué fracción del volumen del cubo que emerge en porcentaje, cuánto sería? Seguiría siendo el mismo, con esta propiedad. Profe, ¿y esa propiedad cómo salió? ¿De dónde salió? Claro, pues mira, cuando un cuerpo está flotando en un líquido, ahí está. Esto es densidad del líquido, esto es densidad del cuerpo. Y esto sería el volumen del cuerpo. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Decimos por acá. ¿No es cierto que esto vendría a ser el volumen sumergido? Acá tendremos nosotros el peso del cuerpo, su mg, la masa del cuerpo por la gravedad. Y tú sabes que el cuerpo no se sumerge completamente debido a la fuerza resultante que ejerce el líquido sobre el cuerpo. Entonces tú dices acá, la masa del cuerpo por la gravedad es igual al empuje. Entonces decimos que la masa del cuerpo por la gravedad es igual al empuje. Pero la masa del cuerpo, ¿no es cierto que es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo? Esto por la gravedad. Y el empuje, ¿a qué es igual? A la densidad del líquido, aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. Esto lo has demostrado. Se van. Entonces te das cuenta que la densidad del cuerpo es a la densidad del líquido como el volumen sumergido es al volumen total. Esta es la relación que nosotros estamos analizando. Te das cuenta que él se da solo cuando el cuerpo flota en un líquido. Entonces la densidad del líquido es proporcional a la densidad del cuerpo, como el volumen sumergido es proporcional al volumen total. ¿Te das cuenta? Entonces esa relación es la que se cumple. Y para este caso no ves que no depende el volumen sumergido de la aceleración de la gravedad y solo de las densidades. ¿Te das cuenta? Entonces eso sería la respuesta para ese ejercicio. Problema teórico. ¿Ven? Entonces los problemas de admisión no son solamente mecánicos o saber fórmula, sino conocer la teoría, jovencitos. ¿Ya? Problema número 4 para ustedes. Vamos a pasar a ver el problema número 5. Ahí está. Esto tú lo has visto en la teoría. Vamos a continuar con el ejercicio número 5. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos alcances, por ejemplo, de sus compañeros, alguna duda que se pueda ir presentando. Entonces, vamos a ver acá si hay alguna consulta y todo está bien. Muy buenos días con todos ustedes, jovencitos, los que ya están en la transmisión y los que se están incorporando. Vamos a ver por acá el problemita número 5 ahora, ¿no? El problemita número 5. Vamos a ver acá el ejercicio 5. Este tipo o esta relación de Arquímedes viene en los exámenes de admisión. Ya he visto uno, el problema 3. El problema 5 también diremos nosotros por acá del enunciado. Por acá diremos nosotros así. Del enunciado. Ahí está. Del enunciado. Dice así. Un tronco de madera cuya masa está distribuida homogéneamente, o sea que un tronco homogéneo, flota con 3/4 de su volumen sumergido en un líquido de densidad ρ/L. Ya está. Buenos días a Daniel Dulanto también. Y vamos a ver por acá. Hay la relación entre la densidad de la madera y la del líquido. Me piden una relación de densidades. Vamos a ver entonces por acá de lo siguiente. Mira, vamos a poner acá de el enunciado. Tenemos acá, nos dicen un tronco de madera homogéneo. Entonces podemos dibujar así
Ahí está. Tronco de madera homogéneo que está flotando en un cierto líquido cualesquiera. Entonces, por acá tenemos el líquido. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Entonces, acá a nosotros nos dicen problema de concurso escolar nacional. Mírame, ¿no es cierto, jovencitos, que esto vendría a ser el volumen sumergido y esto sería el volumen total? Esto sería la densidad del cuerpo y esto sería la densidad del líquido. Entonces, nos dicen, nosotros decimos acá, por teoría, sabemos nosotros que la densidad del cuerpo es a la densidad del líquido como el volumen sumergido es al volumen total. Eso es la propiedad que nosotros sabemos. Una relación entre las densidades y los volúmenes sumergido y volumen total. Entonces, eso es lo que yo debo de recordar cuando un cuerpo está flotando. Pero nos dicen del enunciado que un cuerpo, un tronco homogéneo, flota con 3/4 de su volumen sumergido. 3/4 partes de su volumen está sumergido. Entonces, por acá diremos luego, el volumen sumergido es 3/4 de su volumen total. Por lo tanto, jovencitos, la densidad del cuerpo es a la densidad del líquido. ¿Cómo? En vez de poner el volumen sumergido, pongo 3/4 del volumen total y esto sería 3/4. ¿Ven? Eso viene a ser lo mismo. Por lo tanto, esto sería la respuesta. Si me hubieran dicho, ¿cuál es la fracción del volumen que emerge? Si 3/4 es el volumen sumergido, el volumen que emerge sería 1/4. ¿Ya? Por complemento nada más. Y eso sería todo, jovencito. Teórico, nada más. No hay mucho que analizar, sino simplemente aplicar propiedad. Problema 6, muy parecido para ustedes. Ahora vamos a ver por acá, problema número 7. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá el problema número 7. ¿Ven? Ahí está. En ese problemita número 7, diremos nosotros por acá sí, del enunciado, ya que tenemos un texto. Cualquier duda que se vaya manifestando o que ustedes crean que es necesario preguntar, háganlo, jovencitos, ¿ya? No se estén guardando nada, ya que esto justamente depende de cómo vayas mejorando. Entonces hay que preguntar si crees que es necesario. Entonces cualquier duda que tengas, debes preguntar. Pregunta número 7. Un cuerpo flota con el 70% de su volumen sumergido en agua. Cuando se sumerge en un líquido desconocido, flota con el 40% de su volumen sumergido. Entonces decimos del enunciado, vamos a poner acá primero en agua. Primero decimos en agua. Ahí está. Tenemos a un cuerpo flotando en agua. Ahí está. Un cuerpo cualesquiera. Entonces acá vamos a decir nosotros lo siguiente. Tenemos acá un bloquecito que está flotando en agua, pero en agua nos dicen que flota con el 70% de su volumen sumergido. Entonces por acá ahí está.
Acá tenemos un cuerpo que está flotando en agua con el 70% de su volumen sumergido. Entonces, más o menos así. Ahí está. Entonces, por acá tenemos ese bloquecito flotando en agua. Ahí está. Cuando él se encuentra como, profe, ¿puedo aplicar propiedad? Justamente esto es aplicación de propiedad. Mira, acá me dicen que el volumen sumergido el 70% de su volumen total. Ahí está, en agua. Entonces, vamos a decir por acá. Diremos acá. Por teoría, otra vez, jovencitos. Por teoría. Ahí está. Por la teoría que ya nosotros conocemos, vamos a decir así, mírame. Ahí está. ¿No es cierto, jovencitos, que la densidad del cuerpo es a la densidad del líquido como el volumen sumergido es al volumen total? Pero, en ese caso, ¿qué tipo de líquido es el que tenemos? El líquido es agua. Entonces, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos, jovencitos? ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos ahí? La densidad del cuerpo lo podría calcular. ¿Por qué? La densidad del cuerpo, te das cuenta que no se conoce, pero la densidad, esto sería la densidad del cuerpo. ¿Ve? La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y esto sería, el volumen sumergido es el 70% del volumen total, que sería 0,7, 70%. ¿Ven? Entonces, a partir de acá, tenemos que la densidad de ese cuerpo sería 0,7 gramos por centímetro cúbico. Mira, con mi propiedad ya calculé la densidad del cuerpo. No fue necesario poner peso, empuje y hacer todo ese proceso para llegar a esta relación. Mira, estamos utilizando esa propiedad muchas veces y son objeto de pregunta de examen de admisión. Ahora, vamos a irnos a otro líquido, En ese caso, este líquido que tenemos acá es agua. Ahí está. ¿Ven? En agua. Primero en agua. Ahora vamos a ver acá nuestra siguiente opción. Vamos a borrar entonces este problemita para continuar, ¿ya? Entonces por acá decimos, luego, como siguiente paso, vamos a decir nosotros, luego cuando se sumerge en un líquido desconocido, vamos a poner acá un líquido X, bueno, un líquido X. Ahí está. En este líquido X, el volumen sumergido ahora es solamente el 40%. Entonces vamos a ver acá el mismo cuerpo, ese mismo cuerpo, vamos a dibujarlo por acá. Ahí está. Va a depender mucho del tipo de líquido. Ahí está, tenemos a ese cuerpo. Por acá tenemos a el líquido desconocido. Vamos a ponerle acá un líquido desconocido. Ahí está.
Esto sería el líquido X. Entonces por acá tenemos a ese cuerpo sumergido en ese líquido. Ahora, en ese ejercicio, bajo estas condiciones, nosotros vamos a decir así, mira. Por acá tenemos así, mira. Esto sería que el volumen sumergido, en ese caso, el volumen sumergido es ahora el 40% de ese volumen total. El volumen total es B. ¿Bien? Listo. Entonces, jovencitos, decimos otra vez nosotros. Por teoría. La teoría es fundamental. Por teoría, ¿qué vamos a establecer? Que la densidad del cuerpo es a la densidad del líquido como el volumen sumergido es al volumen total. ¿Ven? Eso es lo que nosotros sabemos. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que conozco? Conozco la fracción de volumen sumergido y lo que me interesa ahora es la densidad del cuerpo. Entonces, esto sería la densidad del cuerpo, ¿no? Entonces, por acá vamos a reemplazar. La densidad del cuerpo, ¿cuánto es, jovencito? Bueno, la densidad del cuerpo ya lo tenemos. Esto sería, mira, ve así, ve. 0,7 entre la densidad del líquido desconocido, como ese volumen sumergido es el 40%. Entonces esto sería así, mira, el 40% del volumen total es al volumen total. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está. Se va y se va. Por lo tanto, diremos que esa densidad de líquido desconocido sería 0,7 entre 0,4. Esto sería 0,7 entre 0,4. Pero es como poner 7 cuartos, pues, ¿no? Y 7 cuartos es 1 más 3 cuartos, 1,75 en 12, ¿no? Esto sería así, ¿ve? 1,75 en gramos por centímetros cúbicos. ¿Ven? Esto, jovencitos, vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. Ya está. Y eso sería todo. Estamos aplicando la misma propiedad, ¿eh? Varias veces en problemas de exámenes de admisión y en problemas de parcial en CPRE-1. El problema 8 es como el problema número 7 y el problema número 6. Son muy parecidos con la misma fórmula. En el problema número 9 dice, al sumergirse en agua, problema de admisión. Vamos a ver acá el problema número 9, jovencitos. A ver, vamos a ver acá el ejercicio número 9. ¿Listo? Siempre voy a ir observando si hay algún comentario, alguna duda, algo que de repente ustedes pues quieran que se les aclare. Y si todo está claro, seguimos avanzando, jovencitos, ¿ya? Vamos a ver entonces por acá y sobre todo que se vea toda la pizarra, jovencitos, ¿ya? Desde el borde superior hasta donde estamos escribiendo. Bien, en el problemita número 9 nos dice, y ponemos acá otra vez del enunciado. Mira, acá diremos nosotros del enunciado. Del enunciado. Ya está. En el enunciado dice, al sumergirse en agua un anillo de cierto material, este tiene el 90% de su peso que tiene en el aire. Entonces del enunciado diremos acá, en el aire, jovencitos, en el aire. Esto también es una propiedad que tú has visto en la parte de Arquímedes al final, cuando se hacen las recomendaciones o las observaciones. Si nosotros acá tenemos en el aire un cuerpo apoyado en el piso o sostenido por una cuerda, te das cuenta que cuando está sostenido por una cuerda, la tensión y el peso son iguales en el aire. Tenemos acá
Ahí está. Tenemos el techo. Tenemos acá una cuerda que está sosteniendo a un cuerpo. Entonces por acá tenemos acá a este cuerpo, mira, ahí está. Este cuerpo que está sostenido por acá, masa M. Entonces, en el aire, jovencitos, nosotros decimos que todo cuerpo que tiene masa sobre él actúa la fuerza de gravedad, que se manifiesta siempre como una flechita vertical y hacia abajo. Fuerza de gravedad o el mg. Peso real. En la cuerda, ¿no es cierto que va a haber una fuerza que va a impedir que ese bloquecito caiga? A esto le llamamos tensión. La tensión igual al peso en el aire. Ahora bien, ¿pero qué pasa cuando llevamos a ese sistema a un recipiente? Nos dicen, al sumergirse en agua un anillo de cierto material, este tiene el 90% de su peso. ¿Cómo así? No entiendo. Entonces vamos a dibujar acá ese evento. Ahí está. Y tenemos por acá a ese hilo o cuerda, pero en este caso tenemos nosotros acá ahora en agua. En agua. Ya está. En el agua tenemos nosotros así. En el agua tenemos a ese bloquecito que está sumergido completamente, ¿no? Ahí está. Tenemos acá la masa M. Ahora, este cuerpo está sumergido completamente en agua. Entonces, acá tenemos el recipiente. Ahí está. Y por acá tenemos el agua. Por ahí y por acá. Ese recipiente con agua. Acá tenemos el H2O. ¿Ven? Ya está. Entonces, ahí tenemos nosotros el agua. ¿Qué pasa, jovencitos? Cuando el cuerpo estaba en el aire, la tensión y el peso eran iguales. El peso no cambia, ya que la aceleración de la gravedad en la superficie del agua y en el interior es el mismo. Acá tenemos el mg, peso real. Pero ¿qué pasa? Que la tensión ya no va a ser la misma, como al inicio en el aire, sino ahora va a ser T1, otra tensión. Profe, ¿y por qué? Porque cuando un cuerpo está sumergido en forma parcial o total en un líquido, el líquido ejerce una fuerza sobre el cuerpo. A eso le llamamos el empuje. Y el empuje es también conocido como la pérdida aparente de peso. Esto es el empuje. ¿Ven? Entonces, ¿por qué en el agua el peso varió? Profe, el peso real no cambia. No. Lo que cambia es la tensión. Él es el peso real, él es el peso aparente. En este caso, en el aire, el peso real y el peso aparente son lo mismo. Pero en el agua, el peso aparente, que es ahora, no es el mg, sino que es el 90% del mg, del peso real. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye esta tensión? Porque aparece el empuje. Por lo tanto, el empuje vendría a ser el 10% del peso. ¿No es cierto que estas dos fuerzas sumadas deben darme el peso real? Entonces esto vendría a ser el 10% del mg. ¿Te das cuenta? Mira, en el aire la tensión y el peso son iguales. El peso real y el peso aparente son iguales. Pero cuando nos vamos a un recipiente con un líquido, debido al empuje, el peso aparente cambia. Ya no es igual al peso real, debido a la presencia del empuje. Entonces el peso aparente disminuye.
en el recipiente, en el problema no dice, al sumergirse en agua, un anillo de cierto material, este tiene el 90% del peso que tiene en el aire. ¿Ve? La tensión es el 90% del peso en el aire. Calcule la razón de la densidad del anillo con respecto a la del agua. Entonces acá nosotros vamos a decir, en el agua entonces, ¿no? Ya está. Vamos a analizar, nuestro problema está en el agua. Ya está. Entonces, nosotros en el agua vamos a decir lo siguiente, mira. Decimos, por equilibrio, en agua. En agua. Decimos nosotros, en el agua, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Que la fuerza de gravedad va a ser igual a la tensión 1 más el empuje. Entonces, jovencitos, cada uno de ellos tiene un nombre. Por equilibrio, en el aire, el peso aparente y el peso real son iguales. Entonces, acá nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahí está. A la fuerza de gravedad se le conoce como el peso real. Él nunca cambia. A la tensión se le va a conocer o se le denomina peso aparente. Peso aparente. Y al empuje se le denomina pérdida de peso aparente, porque el peso aparente cambia debido a el empuje. A esto se le conoce como pérdida de peso aparente. Pérdida de peso aparente. Entonces decimos, luego, jovencitos por acá, luego, ¿no es cierto que obtenemos que el empuje es igual a el 10% de la masa del cuerpo por la gravedad, ¿sí o no? Entonces, acá nosotros vamos a decir, profe, pero por fórmula, el empuje, por fórmula, sabemos nosotros que el empuje es la densidad, en ese caso nos dicen, a ver, nos piden calcular la razón, ¿no? Entre la densidad del anillo con respecto a la del agua. Entonces vamos a decir acá, esto será la densidad del agua, porque estamos en agua, por aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido. Pero el volumen sumergido es el volumen total. Esto va a ser igual a el 10%, que sería 1/10 de la masa del cuerpo, pero sería la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y todo esto por la gravedad. Esto vendría a ser la masa del cuerpo. Ahí está. De ello, como puedes observar, ¿no es cierto?, que lo que va a pasar, jovencitos, mira, gravedad a un lado, gravedad al otro lado. Entonces, acá diremos nosotros, ¿no es cierto?, que los volúmenes también se van a cancelar. Volumen por acá, volumen por acá. Entonces, acá nos dicen la densidad del cuerpo respecto al agua. Entonces el 10 pasa a este lado y decimos que 10 va a ser igual a la densidad del cuerpo como la densidad del agua. ¿Ven? En la relación de densidad es él. Ya está. Eso es lo que quedaría. A mí me dicen, calcule, dice, calcule la razón de la densidad del anillo con respecto a la del agua.
La densidad del anillo respecto al agua, 10. Listo, se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero ¿para qué me daban la densidad del agua? Es solamente para despistar porque te pidan la relación. Si me hubieran pedido la densidad del cuerpo, sí sería 10 por 10 al cubo, ¿no? Kilogramos metro cúbico. Esto sería la respuesta. La razón. Ya está. Problema de examen de admisión. El problema número 10, como puedes apreciar, el problemita número 10 también es de, vamos a ver por acá, el enunciado, en qué consiste ese problemita número 10. Vamos a ver por ahí. Vamos a ver acá. El problemita número 11, jovencitos. Un bloque de masa M. Vamos a ver acá. El problema número 11 dice así. Un bloque de masa M se encuentra en el fondo de un balde. Entonces ponemos acá el problema 11 y diremos acá del enunciado. Ya está. ¿Qué nos dice el problema 11? Mira, hay que ponernos de acuerdo muy bien. Acá en el enunciado nos dicen, a ver, un bloque de masa M se encuentra en el fondo de un balde. Jovencitos, para que un bloque se encuentre en el fondo de un balde, debe tener el bloque mayor densidad que el líquido. Entonces por acá decimos así, tenemos a ese bloquecito de masa M, ahí está. Por ahí y por acá, ¿ya? Vamos a decir nosotros por acá, este es el fondo del balde, este es el fondo del balde. Ahí está. Por acá tenemos el recipiente, por acá tenemos el líquido, ahí está, ¿ven? Tenemos el líquido. En ese caso, jovencitos, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre porque en el problema nos dicen además, completamente sumergido, lleno de un líquido cuya densidad es la quinta parte de la del bloque. Entonces, vamos a ver acá. Acá tenemos el líquido. Acá tenemos la densidad del líquido. Dato. Acá vamos a poner así el dato, jovencito. Vamos a poner acá. A ver. Acá ponemos el dato. Acá diremos que ρ sub L es la densidad del líquido. Ahí está. Densidad del líquido. Y vamos a ver por acá y debajo. Sí, Daniel, sí. Lo que pasa es que había tomado un poquito de agua un poquito más caliente y pero ya está todo bien, ya está calmando. Entonces vamos a poner acá ρ sub C. Vamos a poner acá ρ sub C, ponemos
densidad del cuerpo. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el...? Ese es lo que nosotros sabemos y ahora nos dice, mírame, que la densidad del cuerpo es 5 veces la densidad del líquido o viceversa. La densidad del cuerpo es 5 veces la densidad del líquido. Por eso, como el cuerpo es más denso, se va al fondo. Entonces, si nosotros acá hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos acá el peso del cuerpo, que sería la masa del cuerpo por la gravedad. Ahí está. Y además tenemos nosotros que como ese cuerpo está en contacto con la superficie o el fondo del balde, acá se pone de manifiesto una fuerza de contacto. A esto le llamamos una normal. Ya sabemos que entre dos cuerpos en contacto aparece la normal. ¿Ven? Siempre perpendicular a la superficie y entre ese cuerpo y el líquido aparece una fuerza resultante. El empuje, jovencitos, es la única fuerza resultante que cumple con la tercera ley de Newton, acción y reacción. Es la única fuerza resultante que cumple con la tercera ley de Newton. Y decimos nosotros, vamos a dejar acá, porque no es cierto que en este caso decimos, la masa m de ese cuerpo es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Pero no es cierto que la densidad del cuerpo es 5 veces la densidad del líquido. Entonces esto también podría ser así, mira, 5 veces la densidad del líquido por el volumen. ¿Ven? Entonces, esta es la relación que debemos nosotros de tener en cuenta. Acá esta es la masa del cuerpo. ¿Ven? Densidad del cuerpo por el volumen, pero la densidad del cuerpo es 5 veces la densidad del líquido y este es por el volumen del cuerpo. Ya está. Ahí lo voy a dejar y decimos nosotros acá, ¿ve? Por equilibrio. Por equilibrio. ¿Qué es lo que se va a cumplir, jovencitos? Por el equilibrio, vamos a decir así nosotros, ¿ve? Ahí está. Por equilibrio, diremos nosotros ahora. Acá decimos así, por equilibrio, no es cierto que la fuerza normal, que es la incógnita, más el empuje que ejerce el líquido sobre ese cuerpo, es igual al mg. Entonces, de ello, a mí lo que me piden calcular es la normal. Profe, pero la normal está en función al peso y nosotros acá trabajamos con densidades. Vamos a ver así, ¿ve? ¿Cómo sería este empuje? Sería la densidad del líquido, aceleración de la gravedad por el volumen sumergido, que es todo. La masa del cuerpo sería la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y esto multiplicado por la gravedad. Esto, jovencitos, sería la normal. Ahí está. Entonces, como puedes ver, por acá, mire, por acá. Despejemos la normal. La normal es igual. Si él pasa a restar, la densidad del cuerpo es 5 veces la densidad del líquido. Entonces, 5 veces densidad de líquido, volumen, gravedad, menos 1 vez densidad de líquido, volumen, gravedad. Entonces la normal sería 4 veces densidad de líquido por el volumen y por la gravedad. ¿Ven? Eso sería para nosotros la normal. Profe, pero una cosita. La densidad de líquido por el volumen, entonces, podríamos decir así, que de ello un quinto de la masa de ese cuerpo sería la densidad de líquido por el volumen. ¿Te das cuenta? Esto que está por acá le llamamos una relación asterisco. ¿Te das cuenta que por acá aparece ese factor? Densidad de líquido, volumen. Ahí está.
Por lo tanto, esa densidad de líquido volumen es 1/5 de la masa. Por lo tanto, esto vendría a ser, y decimos nosotros acá, de la relación asterisco. Por lo tanto, la normal es igual, ¿cómo sería? 4/5 de, en este caso, mg. ¿Ven? Ahí está. En vez de poner densidad de líquido volumen, 1/5 de m. 1/5 de m por 4g sería 4/5 de mg. Y en la clave, ¿cómo aparece? Esto operado. Y esto vendría a ser 0,8 veces el mg. Ya está. ¿Te das cuenta? Eso sería la respuesta. El problema, mira, problema de examen de admisión 2015-1, el mismo problema, muy parecido, el problema en el 2018-2. Han venido casi seguidos. Entonces hay que estar al tanto con los tipos de ejercicios que están viniendo, porque de esa manera, si nosotros practicamos, vamos a tener bastante opción de poder lograr el objetivo solamente practicando problemas que ya han venido o muy parecidos. Vamos a ver el problemita número 11. Mira, el problema número 13, el problema número 14, el problema 15 y 16 son 4 problemas muy similares y se desarrollan de la misma forma. Normalmente cuando se trabaja ese tipo de problemas, jovencitos, a veces se crea un poco de... depende la forma como se ataque el ejercicio. Vas a ver que el método que vamos a hacer nosotros es un método que se usa usualmente en los repasos. ¿Por qué? Porque es la manera más rápida de resolver ese tipo de ejercicio. Y a ustedes se les va a enseñar de esa manera. Porque ustedes, como ya pueden ver acá, lo que se necesita es conocer el problema y atacarlo de frente para que la respuesta o la solución sea pues rápida. Solamente con una interpretación. Vamos a poner acá entonces el problema número 13. El problemita número 13. Nos dicen a nosotros lo siguiente. Tiremos acá entonces del enunciado. Del enunciado. Ese problemita lo podemos hacer con dos mecanismos, el clásico o el práctico. Nosotros vamos a ver que ese mismo mecanismo se aplica para el problema 13, 14, 15 y 16. Entonces vamos a hacer dos ejercicios y dos ejercicios van a quedar para ustedes. Mira, en el problema 14, ¿qué nos dice el enunciado? Un cilindro hueco de 60 newton y altura h flota con una altura h cuartos fuera del agua. Determine la masa del bloque P si al colocarse en el cilindro, este flota con h octavos, flota con b h octavos fuera del líquido. Primero era h cuartos, ahora es h octavos. Vamos a dibujar entonces ese sistema. Ahí está. Vamos a ver si se observa esa parte, esa línea. Sí se observa, ¿no, jovencito? Vamos a ver entonces por acá. Vamos a ver por acá los recipientes. Vamos a colocar acá dos recipientes. Acá, un ratito, jovencito, mientras dibujamos a esos recipientes. Ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos a esos recipientes en dos situaciones diferentes, ¿no? Acá tenemos... Ahí está. Listo.
por acá vamos a dibujar, un cilindro hueco. Entonces, vamos a ver por acá, ese cilindrito hueco por acá. Ahí está. Ahí está. Acá tenemos a ese cilindrito, en ese caso, que está flotando en agua. Por acá, con... Ahí está. Tenemos acá el agua, ese cilindro de alturita H, y por acá tenemos ahí está, ¿ven? De alturita H, el volumen que está fuera del recipiente es A y A es H cuarto, ¿no? Entonces por acá nos dicen que esta alturita esto por acá sería H cuartos. ¿Ven? Esto es H cuartos y todo es H. Entonces por acá decimos nosotros así. Todo esto es H. Ahí está. ¿Ven? Todo esto es H. L es H y lo que está fuera del líquido es H cuartos. Esto es mi figura inicial. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros sobre ese recipiente, sobre ese cilindro, vamos a colocar ahora un lastre? Un lastre es un bloquecito, por acá más o menos así. Ahí está, acá tenemos a ese cilindro. Por acá. Y el líquido es, tenemos acá el equilibrio restablecido. Ya está. Por acá tenemos aquello. Ya está. Entonces por acá tenemos esa nueva figurita ya está. Pero en este caso vamos a colocar o estamos colocando por acá a un bloquecito, ¿no? Acá estamos colocando un bloquecito. Ahí está. Estamos colocando un bloquecito en el fondo de ese cilindro hueco y al colocar aquello, entonces ese cilindro se va a sumergir. ¿Cuánto se va a sumergir? Bueno, se va a sumergir de tal manera que ahora la parte que emerge fuera de ese líquido, en ese caso es el agua, ahí está, ¿ven? Esta nueva alturita sería H octavos. H octavos, ¿ven? Ahora, esta nueva alturita que queda es H octavos. Primero era H cuartos, ahora es H octavos. ¿Debido a qué? Debido a este cuerpo que se ha colocado ahí. ¿Qué más nos dicen ahí? A ver, no. A ver, estamos en el problema número 13, ¿no? A ver. En el problema número 13 estamos. A ver, en el problema número 13 tenemos esto. Esto es X. Y acá
La misma idea, pero vamos a poner acá, mira. No es cierto que al principio todo esta alturita, en el problema 13, jovencito, en la misma figura, en el problemita número 13, dice un cilindro hueco de altura 4L. Ya está. Esto sería 4L. Y esto sería L. Ya está. Ahora me dicen, luego de colocar, dice, la figura 2 le añade un lastre que pesa la quinta parte del peso del cilindro. Entonces, la altura X de la porción del cilindro que sobresale de la superficie del agua, o sea, esto es X ahora, jovencitos. Esto es X. ¿Ven? Pero una cosita, ¿ven? El área de la base es A. El área de la base sigue siendo A, no ha cambiado. Pero según el dato me dicen que el peso de este bloquecito es la quinta parte del peso del cilindro. Entonces, por acá nosotros decimos, jovencitos, ¿no es cierto que acá yo tendría una relación entre el volumen sumergido y el volumen del líquido? Claro, ¿no? Porque en ese caso nos dicen un cilindro hueco de altura flota en agua. Esto es agua, jovencitos. Esto es H2O. Esto es H2O. Listo. Entonces, esto es la figura 1. Esto es la figura 2. Ahí está. Entonces, a mí me piden determinar X. Mira, vamos a empezar así. Voy a borrar este ejercicio, esta parte, esta segunda parte, la primera parte de la izquierda, para seguir con nuestra solución. A ver, ese es el problemita 13. Ahí estamos en el problemita 13. Entonces, el problema 14 lo vas a hacer de la misma forma. Mira, ¿cuál es la idea acá? Profe, según el dato del enunciado decimos, el dato en la figura 1, ahí está. En la figura 1, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? ¿Te acuerdas que en este caso, que nosotros tendremos una relación entre las densidades, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no es cierto que si el volumen sumergido sería las 3/4 partes del volumen inicial? Entonces, vamos a decir acá, a ver, vamos a decir así, de la figura 1, mira, sabemos nosotros que la densidad del cuerpo es a la densidad del líquido como el volumen sumergido es al volumen total. Esto es lo que sabemos, mira, otra vez estamos aplicando esta relación. Entonces, acá nosotros diremos lo siguiente. De esta relación, no es cierto que nosotros diremos así, ¿ve? No es cierto que la densidad del cuerpo, con ese dato, no es cierto que el volumen sumergido, mira, el volumen sumergido es 3L por A y el volumen total será 4L por A. Entonces, la densidad del cuerpo es, en este caso, a la densidad del agua, porque es agua, como el volumen sumergido es 3/4. ¿Ven? Profe, ¿de dónde salió esto? El volumen sumergido no es cierto que sería base por altura, 3L, A por 3L, y el volumen total será A por 4L. El volumen total A por 4L. El volumen sumergido, te das cuenta que es, en este caso sería así, mira, área de la base por la altura, que es 3L. O sea, vamos a decir así, mira, para que se entienda bien. El volumen sumergido, área de la base por la altura, que es 3L. Entre el volumen total, que sería el área de la base, por 4L. ¿Te das cuenta? Entonces, la densidad de ese cuerpo o cilindro es 3/4, acá sería 3/4
de la densidad del agua. Ahí está. Por eso es que está flotando. La del cuerpo tiene menor densidad que el agua para que pueda flotar. Ahora nos vamos a la figura 2. Ya está. Nos vamos a la figura 2. Profe, en la figura 2, ¿qué vamos a dibujar? Bueno, ¿no es cierto, jovencitos, que acá hay un peso? Hay un peso. Esto sería la masa del lastre por la gravedad. Masa del lastre por la gravedad es el peso. Profe, pero ese peso que nosotros estamos colocando está provocando que el cilindro se sumerja. ¿Cuánto se está sumergiendo? Sería L menos X, lo que se ha sumergido, vendría a ser L menos X, porque todo era L lo que estaba afuera. Ahora, lo que se ha sumergido, o sea, lo que ha provocado que se sumerja una parte de ese cilindro, lo que ha provocado que se sumerja una parte de ese cilindro, ¿no es cierto que sería ese peso? Entonces mira, ese cilindro se ha sumergido esta parte. Y esta parte vendría a ser L menos X. L menos X es lo que se ha sumergido. ¿Ven? A ver, mira, yo quiero que entiendas esto muy bien. En la parte que se ha sumergido acá, vamos a ponerlo más clarito. La parte que se ha sumergido en la vertical sería L menos X. Esa es la parte que se ha sumergido en longitud. Profe, pero, o sea, este peso, mira, ¿te acuerdas cuando teníamos nosotros en Pascal una prensa hidráulica, fuerza, el carrito que lo sostenía? Si yo agrego 2 personas, se genera acá una fuerza. Esta fuerza compensa esta acción de las 2 personas. Acá igual. ¿No es cierto que este peso genera que una parte se sumerja? Ese peso está compensándose por este empuje. Por este empuje sobre esa parte sumergida. Ahí está. Acá habría un empuje. Solamente el empuje que produce el lastre. Empuje de lastre. Si coloco un peso, se hunde. Pero ese peso que genera una acción sobre ese cilindro para que se hunda, él hace que se hunda una parte y se produce el empuje sobre esa región. Esta fuerza es compensada por este empuje, sobre esta parte sumergida solamente. Entonces, nosotros decimos acá, a ver, en la figura 2, decimos, a ver, en la figura 2. Si lo hacemos de la forma tradicional, en la figura 2, jovencitos. Si lo hacemos en la forma tradicional, hubiéramos llegado a esta relación. Pero ya sé por propiedad, ya no lo hago de frente. Ahora me voy a esa parte. Tendría que decir, el peso del cilindro más el peso del lastre es igual a un empuje. Y vuelvo a trabajar y llego a la misma respuesta. Pero trabajo mucho. Porque acá yo digo que hay una relación entre la densidad del líquido y la densidad del cuerpo. Ahí está. Ahora, con ese primer dato me voy al segundo. Este peso produce que una parte del cilindro se hunda. Entonces hay un empuje que está produciendo este lastre. Trabajo con ellos dos. Entonces en la figura 2 decimos por equilibrio. Por equilibrio. Por equilibrio, jovencitos. ¿Qué es lo que vamos a decir? Mira, ve. Acá hablamos, en la figura 2, decimos para el lastre o el bloque que se está colocando. Para el lastre L. Ahí está. Decimos nosotros, el empuje que se produce debido a ese lastre es igual a la masa del lastre por la gravedad. Entonces, nosotros acá decimos, el empuje que se produce debido al lastre es igual a la masa del lastre por la gravedad. Pero el empuje del lastre será, en este caso, densidad del agua, siempre la densidad del líquido, aceleración de la gravedad por el volumen que se ha sumergido debido al lastre.
Esto será la masa de líquido o la masa de lastre, que será la densidad del lastre, o en este caso del cuerpo, en este caso la densidad del lastre, por el volumen, ahí está, del lastre. Y esto por la gravedad. Pero el volumen del lastre es todo, pues, jovencitos, así como el volumen sumergido. El volumen que se ha sumergido es A por L menos X. Y en este caso, cuando nosotros hablamos, el volumen del lastre es, cuando nosotros nos dicen que la masa del lastre me dicen que es un quinto, ¿no? La masa del lastre, entonces vamos a ponerlo por acá. La masa del lastre, a ver por acá, la masa del lastre, mira, dice así. Al añadirse un lastre que pesa la quinta parte del peso del cilindro. Entonces acá decimos, esto será un quinto de la masa del cilindro. Y esto por la gravedad. Ahí está. Es más fácil trabajar con la masa del cilindro. Acá, como puedes ver, se cancelan la gravedad. La densidad del agua, lo sigo colocando por el volumen sumergido. Mira, esto será la densidad del agua, o del líquido nada más habríamos puesto, el volumen que se ha sumergido, jovencitos, el volumen que se ha sumergido debido al lastre sería el área de la base por L menos X. Este volumen sumergido sería así, ¿ve? El área de la base por, en este caso, L menos X. Ahí está. En ese caso, decimos nosotros por acá. Esto sería un quinto. Un quinto de la masa del cilindro. Pero la masa del cilindro será la densidad del cilindro por el volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro, acá decimos nosotros, densidad del cilindro por el volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro será A por 5 o 4L, ¿no? A por 4L. Porque estoy hablando en función a la masa del cilindro. De ello, tú dices por acá, mírame. A, con A se va. Profe, pero yo sé que la densidad del cilindro es 3/4 de la densidad del agua, ¿no? Entonces por acá vamos a decir, ahí está. Entonces, acá decimos que la densidad, acá tenemos a la densidad del agua por L menos X. Esto va a ser igual. La densidad del cilindro, esto sería 3. Acá sería un quinto primero, vamos a ponerlo en ese orden. Acá sería un quinto por la densidad del cilindro, que sería 3/4 de la densidad del agua. Y todo esto por 4L. Ahí está. Como puedes observar, la densidad del agua se va a cancelar. 4 arriba, 4 abajo. Entonces, acá sería 3/5 de L es igual a L menos X. Por lo tanto, jovencitos, por lo tanto, SX sería L menos 3/5, ¿no? L menos 3/5. Esto sería 2/5 de L. Eso sería la parte del cilindro que está afuera. ¿Ya? Eso se puede apreciar, jovencitos, eso se aprecia bien. Vamos a ver otro problemita más. Vamos a ver otro problemita más, muy parecido a él, jovencitos, para que así quede todo esto claro. ¿Ya? Entonces, acá estamos simplificando los 4, ¿no? 4 arriba, 4 abajo. Entonces nos está quedando acá 3/5. Más seguro que nos quede por acá. Vamos a borrar. Hacemos un paso más, no importa, pero que quede todo muy claro. ¿Ve? Trabajo solamente con la parte del
cuerpo que se sumerge debido a ese lastre, el lastre. Mira, acá nos está quedando así, nos está quedando así. L menos X es igual, ahí está, a 3/5 de L. Por lo tanto, ahí diremos nosotros lo siguiente. Por acá decimos, por lo tanto, jovencitos, el 3/5 pasa al otro lado y decimos, por lo tanto, el X, ¿cuánto vendría a ser? Esto va a ser 2/5 de L. ¿Ven? Y de esa manera estamos llegando al final de esa operación. Esto es la masa del cuerpo. La masa del cuerpo, densidad por el volumen. Ahí está. Densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Ya? Entonces ya sabes, un quinto de la masa del cuerpo. Ver la masa del cuerpo, densidad del cuerpo por el volumen del cilindro. Densidad del cilindro, volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro es área de la base por 4L. Ahí está. Densidad del agua, gravedad, volumen sumergido. El volumen que se ha sumergido es área de la base por la altura, que es L menos X. Eso es. Y la densidad del cuerpo del cilindro, ¿te das cuenta? Densidad del cilindro es 3/4 de la densidad del agua. ¿Ya? Entonces, vamos a decir acá. Rho sub L le estamos llamando a la densidad del cilindro. Densidad del cilindro. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver, esperemos, jovencitos, ese problemita de repente al principio resulta un poco engorroso, un poco complicado de entender, pero vamos a ver por acá más un ejercicio más con la misma interpretación. Esperemos que cuando veamos el siguiente ejercicio quede mucho más claro, ¿ya? Entonces, jovencitos, ustedes me confirman si se está viendo muy bien, se está viendo bien la parte superior, que es lo más importante, ¿eh? Debe verse todo el marco superior sobre todo, ¿no? Eso principalmente. En la parte baja también yo veo que acá se está observando, ¿sí? Entonces, estamos viendo por acá, vamos a ver otro ejercicio parecido con las mismas características. Vamos a ver acá, entonces, el problemita número 15. Ya está. Mira, la misma idea. Vamos a decir acá el problemita número 15. Ahí está. En ese problemita número 15 tenemos ahora un bloquecito que está flotando. A ver, veamos acá. En ese ejercicio 15 tenemos un bloquecito que está flotando. Vamos a dibujar acá la misma idea con la misma forma de analizarlo. Ahí está. Ahí tenemos a ese recipiente o un recipiente que está conteniendo a un bloquecito. Tenemos así el líquido
que lo está conteniendo. Y luego, en una figurita primera, en una primera figurita, acá tenemos el líquido. Ahí está. Por acá tenemos así. Ese recipiente al inicio está flotando con 15 centímetros de su, ahí está, de su longitud, 15 centímetros fuera del líquido. ¿Ven? Todo mide 50, 15 centímetros fuera del líquido. Luego vamos a colocar un lastre o un peso, un bloquecito adicional sobre ese bloque inicial de masa M mayúscula. Acá no sé si es el que está pasando. Ahí está. Por acá, este bloquecito, el mismo bloquecito, ahora está sumergido. Ya está. Este cuerpo ahora se encuentra sumergido completamente en el líquido, ¿no?, que lo contenía. Ahí está. Ese cuerpo que inicialmente estaba flotando con 15 centímetros fuera del líquido, ahora está dentro del líquido. Ahí está. Entonces, ¿pero por qué este cuerpo, mira, que inicialmente tenía una parte de su volumen total sumergido en ese líquido, ahora está completamente sumergido? Ya está. ¿Ven? Entonces ahora se ha sumergido completamente. ¿Pero por qué? Porque estamos colocando un lastre o un cuerpo, pues, ¿no? Lo que nosotros decimos, colocamos un cuerpo de cierta masa sobre ese cuerpo, ¿no? Inicialmente, ahí está. Al colocar una masita sobre ese cuerpo de masa M mayúscula, al colocar acá, sobre ese cuerpo de masa M mayúscula, se sumerge completamente. Acá, primero, había, esto mide 50 centímetros, esto que está por acá, ahí está. Esto que está por acá mide 35 centímetros. Ahora, la parte sumergida, en este caso, ahora van a ser los 50 centímetros. Esto sería 50 centímetros. Esto sería el área de la base y esto sigue siendo el área de la base. ¿Ven? Ya está. Ese cuerpo, te das cuenta que inicialmente estaba parcialmente sumergido, ahora está completamente sumergido. Pero está completamente sumergido debido, está completamente sumergido debido a ese bloquecito. Es lo mismo que hicimos por acá. Profe, entonces, ¿cuánto se ha sumergido ahora? Debido a la acción de ese peso que es el mg de ese bloque, vamos a poner acá, tenemos, esta es la figura A. A ver si me captas la idea. Acá tenemos la figura B. Ahí está. En ese caso, yo puedo encontrar una relación.
Entonces, acá solamente me piden calcular lo siguiente. Tenemos nosotros así, ¿ve? En la figura B, tenemos nosotros así. Tenemos el peso que se produce, que es el mg, pero ese peso está provocando que ese bloquecito que flotaba con 15 centímetros fuera del líquido, ahora se sumerja esos 15 centímetros. Ahí está. Se ha sumergido estos 15 centímetros. Ahí está. Estos son 15 centímetros. ¿Ven? Entonces, sobre esa parte sumergida se genera un empuje. Este empuje sobre esa parte sumergida, este empuje que le llamo el empuje que genera ese lastre, ahí está, es equivalente al peso que produce ese lastre. Ya está. Es la misma idea que en el caso anterior. Vamos a ver por acá entonces, vamos a analizar entonces la figurita B. En este caso, ¿te acuerdas que me pedían a mí la alturita? Entonces tuve que aplicar mi propiedad en la figura. En la figura A puedo decir, ¿no? ¿No es cierto que el volumen sumergido es A por 35 y el volumen total es A por 50? Entonces tendré una relación de densidades. En este caso, jovencitos, a mí en el problema me piden calcular, me dicen la plataforma de 1 metro cuadrado de área y 0,5 metros de espesor flota en agua, como se muestra en la figura. El recipiente, acá tenemos agua, acá tenemos H2O. Entonces, decimos nosotros por acá. Voy a analizar solamente la figura B. Ya está. Decimos de la figura B. Acá también. Nosotros podríamos haber calculado, como conozco la densidad del agua, tú ves que se elimina, y conozco lo que se ha sumergido. En este caso solamente me piden la masa. Entonces voy a decir así, de la figura B. La masa de ese lastre por la gravedad es de la masa del lastre. Vamos a ponerle bonito así. Masa del lastre o cuerpo, ¿no? Esto sería la masa del lastre por la gravedad. La masa del lastre por la gravedad va a ser igual al empuje que produce el lastre. Entonces acá vamos a poner M sub L es masa del lastre. Ahí está. Entonces, jovencitos, esa masa del lastre es la densidad, bueno, me piden calcular, en este caso creo, nos piden calcular la masa en kilogramos de la carga necesaria que debe ponerse sobre la plataforma para que flote como se muestra en la figura B. ¿Ven? Me piden la masa. Entonces esto sería la masa del lastre por la gravedad. Y esto será la densidad, en este caso, del agua por aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido por el lastre. ¿Ven? Entonces ya está. Gravedades se cancelan. Entonces voy a decir, esa masa del lastre va a ser igual. La densidad del agua, 10 al cubo, por el volumen sumergido, el volumen que sumerge el lastre. Este volumen sumergido, ¿no es cierto que será el área de la base por la altura que se sumergió ese cilindro, ese cuerpo, ¿no? Área por altura. Entonces el área es 1 metro cuadrado, nos dicen. Entonces esta masa será 10 al cubo por el área es 1 metro cuadrado por
La alturita que sería 15, pero no es cierto, jovencitos, que esto sería 15 centímetros para pasarlo a metro entre 100. Ahí está. Por lo tanto, jovencitos, la masa de ese lastre, ¿cuánto sería? 2 ceritos abajo, 2 ceritos arriba, me queda 10 por 15, debe ser de 150 kilogramos. Y eso sería la respuesta para ese problemita. ¿Te das cuenta que los problemas se pueden hacer al toque? Porque acá hubiéramos dicho peso, empuje, y teníamos esta relación. Densidad del cuerpo respecto a la densidad del agua. Y acá otra vez, peso del lastre más el peso del cuerpo igual a un empuje. Y operando iba a llegar a lo mismo, pero operaba más. Entonces hay que tener mucho cuidado ya con ese tipo de ejercicios que han venido y tenemos nosotros que saber resolver ese tipo de situación de una manera rápida. ¿Correcto, jovencitos? Vamos a ver entonces por acá el problemita número 17. ¿Ya? Vamos a ver el problemita número 17, pero ese problemita 17 lo vamos a ir viendo por acá. Vamos a ver acá, voy a borrar esto para ver el problema 17 por acá. Entonces, jovencitos, siempre la recomendación es que practiquen, hagan su cuadernito de práctica donde se resuelven los ejercicios y de esa manera vas a tener una guía, un manual de cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Vamos a ver acá el problemita número 17. Ahí está, el problemita 17. En este problema 17 tenemos un texto, un enunciado, por lo tanto diremos nosotros por acá del enunciado. Del enunciado. Ahí está. ¿Qué es lo que nos dice este ejercicio? Dice, determine la aceleración que adquiere un objeto de 0,8 gramos por centímetro cúbico de densidad al ser abandonado dentro de un líquido de 1,2 gramos por centímetro cúbico. Del enunciado, vamos a poner así, sea. Ahí está. Rho sub C es la densidad del cuerpo. Ahí está. Y por acá, Rho sub L, densidad del líquido. Densidad del líquido. ¿Ven? Ya está. Entonces, por acá tenemos así, ven. Nos dicen, determine la aceleración que adquiere un objeto de densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico al ser abandonado dentro de un líquido de mayor densidad. Entonces, acá tenemos al cuerpo, mírame. Ahí está el cuerpo. Ya está. Ese cuerpo se va a abandonar dentro de un líquido. Entonces, acá ponemos a su alrededor partículas que me representan el líquido. Si nosotros soltamos a este cuerpo esferita, dentro de este líquido, acá decimos densidad de líquido. Esa densidad de líquido es mayor que la del cuerpo. Vamos a poner así. Decimos densidad de líquido y esto será la densidad del cuerpo. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Que sobre ese cuerpo van a haber fuerzas. ¿Y qué fuerzas son las que están actuando sobre esa esferita? Mira, tenemos acá el peso del cuerpo. Esto sería la masa del cuerpo por la gravedad. Por acá tenemos la fuerza que ejerce el líquido a ese cuerpo. Y a esto le llamamos el empuje. El empuje del líquido. Entonces, jovencitos, como puede ver, como la densidad, por acá decimos que la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo, entonces este cuerpo va a ascender. Profe, y sabemos que asciende
Porque la densidad del líquido, al ser mayor que la del cuerpo, entonces el cuerpo va a ser expulsado o va a tratar de ser expulsado. Ahí está. Entonces, como yo veo que hay más densidad de líquido que del cuerpo, entonces este cuerpo va a subir, va a ascender con una cierta aceleración. Entonces, siempre en un problema donde yo vea fuerzas diferentes, hay una fuerza resultante diferente de cero, entonces esa fuerza resultante provoca aceleración. Entonces voy a pensar en aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces por acá vamos a decir, ahí está. Entonces vamos a decir por acá, en la vertical. En la vertical. Vemos que hay una diferencia de fuerzas y esa diferencia de fuerzas siempre provocan aceleración. Entonces, diremos nosotros, por la segunda ley de Newton, se va a cumplir lo siguiente. Acá diremos por la segunda ley de Newton. Por la segunda ley de Newton. Y vamos a establecer que la fuerza resultante es igual a la masa del cuerpo por la magnitud de la aceleración que adquiere ese cuerpo. Entonces, la fuerza resultante, jovencito, sería una diferencia de fuerzas. Fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento. Y como puedes apreciar, la fuerza que está a favor del movimiento sería el empuje. En este caso sería el empuje que ejerce el líquido menos el peso, la masa del cuerpo por la gravedad. Esto es igual a la masa del cuerpo por la magnitud de la aceleración. Entonces ahora voy a reemplazar que es el empuje de ese líquido, ¿no? El empuje será la densidad del líquido, aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido, que sería el volumen de esa esferita. La masa del cuerpo será la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, y esto por la gravedad. Esto va a ser igual a la masa del cuerpo nuevamente. Vamos a poner acá el G un poquito más pequeño, nos emocionamos. Ahí está. La masa del cuerpo será la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y todo esto por el módulo de la aceleración. Como puedes apreciar ahí está nuestro problemita ya planteado. Entonces por acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, como puede ver, volumen sumergido y el volumen total son lo mismo. Como puedes apreciar acá, tenemos nosotros densidad del líquido por gravedad menos densidad del cuerpo por gravedad. Ya no se va a eliminar ningún elemento, pero lo que sí puedo hacer es extraer la gravedad. Mire, y tenemos la densidad del líquido menos la densidad del cuerpo. Ahí está. Sobre la densidad del cuerpo. Y todo esto multiplicado por la aceleración de la gravedad, y esto sería el módulo de la aceleración que adquiere ese cuerpo. ¿Ven? Entonces, estamos demostrando la forma general para calcular la aceleración de un cuerpo que se encuentra sumergido completamente y sobre él hay diferencia de fuerza, diferencia de densidades. Profe, en este caso es densidad del líquido menos densidad del cuerpo porque la densidad del líquido es mayor que la del cuerpo. Pero ¿qué pasa si la densidad del cuerpo fuese mayor que la del líquido? Sería el fondo, cambias el orden nada más. Densidad del cuerpo menos densidad del líquido entre densidad del cuerpo por la gravedad sería la aceleración. Entonces, como ya conocemos todo, puedo saber cuánto es la aceleración con la que se va a mover esa esferita dentro de ese líquido. Vamos a borrar por acá. Esa es la expresión, ¿eh? Entonces, esa es la manera de cómo vamos a ir trabajando. ¿Te das cuenta que poco a poco vamos descubriendo técnicas de cómo resolver un problema mucho más fácil
y solamente con la interpretación, ¿ya? Entonces nos ahorramos los pasos complejos que a veces se dan en la solución de un problema que al inicio sabíamos pues de la forma tradicional era un poquito más operativo. Acá lo estamos viendo en forma práctica. Entonces me dicen, luego, reemplazando, tenemos lo siguiente, jovencito. La densidad de líquido, 1,2 gramos por centímetro cúbico, menos 0,8, entre la densidad del cuerpo, que es 0,8. Esto siempre es así. Y todo esto por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad para ese problema? Vale 10. Profe, pero ¿no es cierto que la densidad debería de estar expresado en unidades del sistema internacional? Podría ser, pero como está en gramos por centímetro cúbico, gramos por centímetro cúbico y gramos por centímetro cúbico se van. Esto sería 1,2 menos 0,8, 0,4. 0,4 entre 0,8 sería un medio por 10. Esto sería 5 metros por segundos cuadrados. Y de esa manera, jovencitos, hemos llegado al final de ese ejercicio. ¿Ven? Pero a mí no me piden el módulo, sino me piden la aceleración. Por lo tanto, el vector aceleración va a ser igual a más, ¿no? Más 5J en metros por segundos cuadrados. J porque está hacia arriba, positivo está en forma vertical ascendido. ¿Ya? Entonces, jovencitos, vamos a ver por acá el problemita número 18. Es un problemita bastante interesante. El problema 18. Nos faltarían dos ejercicios, pero estos dos ejercicios, por ejemplo, el problema 18 es bastante interesante y lo veríamos ya en nuestra siguiente clase, que sería pues el día jueves. Haríamos esos dos problemitas, el 18 y 20, porque ustedes a las 10 tienen clase, ¿no, jovencitos? Entonces, para que se puedan preparar, estar bien y estar pues con todas las pilas puestas bien recargadas para que puedan escuchar su clase. Ya, entonces esos dos problemitas, que el 18 que ha venido en IEN, lo analizamos con calma, y el problema número 20. O, de lo contrario, el mismo día de la clase, ¿no? Yo creo que sería bueno llegar a la clase siguiente, porque ahí se va a hacer todo lo que es temperatura, se va a acabar este boletín y se va a avanzar el otro incluso, jovencito, ¿no? Entonces, para que no nos recarguemos mucho, sería factible pues que el día jueves temprano de repente hagamos esos dos ejercicios, ¿ya? Muy bien, ha sido un gusto, jovencitos, entonces estar con ustedes. Entonces ahí nos vamos a quedar para que puedan ustedes alistarse a su clase de la mañana. Muchas gracias, Matías Cornejo, Calixtro, Abel, tenemos a Cristian Chilón. Muchas gracias, hasta luego, jovencitos, cuídense. Héctor Guillermo, Sebastián Rivera, Jason Barturén, Alexandra Alvarado, Lorenzo Pablo, muchas gracias. Sandra Montero, ¿ven? Fiorella Espinosa, gracias a ustedes. Javier Jaime, también. Raúl Lavan. Y vamos a ver cómo avanzamos. Fabio Zarzosa, Maderly de Suyu, Danixa Mera, María Silva, gracias. Ivo Andrés, José Fernando, gracias a ustedes, jovencitos. Azucena, un abrazo fuerte, Azucena. Cuídate y practica bastante. Jania Leticia, Rodrigo Palacios, Axel Cruz, Tania de la Cruz, Melanie Villafane, Mayerly, muchas gracias. Irving Morón, y nos vemos entonces hasta el día jueves temprano, jovencitos, y avanzamos rápido esos dos ejercicios. Caso que el día viernes ustedes ya están pues al día, ¿no? Porque mañana vamos a avanzar también, ¿ven? Entonces, necesariamente, muchísimas gracias a usted, José Fernando, Milton, Adriel, Brigitte Soto, Lady Benito. Muy bien, gracias a ustedes y nos vemos hasta nuestra siguiente transmisión. Mañana tenemos clases y el día jueves necesariamente tiene que ser, jovencito, ya temprano para poder avanzar. Cuídense. Hasta luego, jovencito.